Un saludo mi gente, espero se encuentren bien. Hoy traemos un nuevo video para el canal. Vamos a realizar un desvanecido harto con navaja utilizando técnicas tradicionales de la barbería que te ayudará mucho a realizar este corte. Comenzamos creando la primera línea guía con la patillera a una distancia de 2 dedos, donde trabajaremos con la navaja. Repasamos muy bien para cuando pasemos la navaja no se ve esa línea no deseada en el corte y se nos haga un poco difícil eliminar. Cero palanca abierta o 0,5. Comenzamos a hacer el degradado a una distancia de 1 dedo. Graduamos la palanca a la mitad y comenzamos a eliminar y conectar de una vez. Cerramos la palanca completamente y terminamos de eliminar esa mínima línea con las esquinas de la máquina usando el movimiento del cuchareo. Pasamos directamente a peine trampa 1,5, palanca abierta, igual a 1 dedo, sin tocar la parte de arriba del cabello. Repasamos muy bien la zona. Guía 1, palanca abierta, a medio dedo de la línea que no dejó la guía anterior. Usamos el movimiento del cuchareo un poco más rápido para ir conectando y eliminando de una vez. Cerramos la palanca completamente para terminar de debilitar esa línea. Guía trampa 0,5, palanca abierta para terminar de eliminar esas mínimas sombras que vemos allí. Cerramos la palanca completamente usando el movimiento de la muñeca para ir eliminando poco a poco. Cero palanca abierta, solo con las esquinas. Terminamos de detallar y conectar por completo y no creamos más líneas. Para conectar el lateral con la parte superior usamos la técnica máquina sobre peine. Eliminamos esa línea y conectamos por completo nuestro corte. Si llegaste hasta esta parte del video y te está gustando, no olvides darle me gusta y compartir. Así este video llega a muchas más personas y me estaré ayudando mucho a seguir creciendo y traer mucho más contenido para ustedes. Aquí aplicamos abundante gel para afeitar, para pasar nuestra navaja y no causar ninguna irritación o cortadura. Vamos retirando ese exceso de cabello poco a poco para ir culminando nuestro corte.
Marcamos los cuadros de la frente hasta donde termina la punta de la ceja, para no manchar mucho la frente y no se vea mal el corte. Con la rasuradora terminamos de pulir el corte para que se vea mucho más limpio. Y bueno, mi gente, espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte y hasta la próxima con un nuevo video.